bajo 2 kilómetros de hielo antártico, lejos de cualquier base, ruta de vuelo o civilización conocida, los científicos acaban de encontrar algo que no debería existir. Una estructura geométrica más antigua que las pirámides, que irradia calor, distorsiona señales y desencadena pulsos sísmicos desde las profundidades. Los escaneos de radar muestran ángulos perfectos de 90 grados. Los magnetómetros registran picos como si hubiera metal enterrado bajo el continente. Y apareció una firma de calor del tamaño de un humano sobre el sitio. Luego desapareció sin dejar rastro. Esto no es solo un descubrimiento. Podría exponer algo que nunca nos hemos atrevido a imaginar que estuviera allí abajo. El golpe de radar que no debería existir. Comenzó con lo que se suponía que era una misión de mapeo de alta resolución de rutina sobre una de las regiones más desoladas de la Antártida Oriental. Un lugar tan alejado de cualquier base que incluso los aviones de suministro evitan sus brutales vientos. Científicos del British Antarctic Survey, la Universidad de California y el Instituto Polar de Noruega estaban probando un sistema de radar mejorado que podía penetrar más profundamente que cualquier cosa utilizada antes. Una tecnología refinada a partir de los mismos principios detrás de las campañas Icebridge de la NASA. Estos instrumentos estaban diseñados para escanear capas de hielo antiguo como páginas en un libro congelado. Pero durante un barrido, el radar devolvió algo que hizo que toda la estación cayera en silencio. En lugar de ruido caótico, la pantalla mostraba líneas geométricas nítidas, rectas, paralelas y dispuestas en un patrón de cuadrícula. La naturaleza no dibuja líneas rectas que se extienden por cientos de metros. Los glaciares se pliegan, retuercen y deforman. No esculpen ángulos perfectos de 90 grados bajo tierra. Al principio, el equipo pensó que era un error técnico. El radar de penetración terrestre a menudo tiene dificultades con el hielo profundo de más de 8.000 años. Los ecos rebotan, se dispersan y se distorsionan cuando golpean capas llenas de ceniza volcánica o burbujas de aire antiguas. Pero luego el sistema pasó sobre el mismo punto nuevamente, y la anomalía se agudizó. Aún más extraño, la lectura de densidad sugería que el objeto enterrado era más pesado que la roca madre circundante, más cerca del basalto compacto o de piedra diseñada que del sedimento normalmente encontrado debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental. Un dato curioso, la Antártida esconde más de 130 volcanes bajo su hielo. Sin embargo, ninguno de sus flujos de lava forma estructuras con ángulos rectos. Este hecho por sí solo eliminó una de las explicaciones naturales más simples desde el primer día. A medida que los científicos verificaron la anomalía a través de pulsos sísmicos, similares a las técnicas utilizadas para revelar las ocultas montañas Gambarchev, descubrieron que las ondas de retorno rebotaban demasiado limpiamente. El objeto no era irregular ni estaba erosionado, tenía superficies planas. Aún más intrigante, el hielo directamente sobre la anomalía mostraba una firma térmica inusual. En glaciología, los puntos cálidos debajo del hielo antiguo a menudo indican actividad geotérmica pasada, pero esta firma era demasiado uniforme, casi como si el objeto mismo hubiera emitido calor alguna vez. Algunos investigadores recordaron un dato curioso menos conocido de los estudios paleoclimáticos. Ciertas áreas de la Antártida Oriental estaban parcialmente libres de hielo hace entre 12.000 y 14.000 años, según reconstrucciones publicadas en Nature. Si eso es cierto, lo que se encuentra debajo del hielo podría haber estado por encima del suelo antes de ser tragado por la última fase importante de enfriamiento. Y esa teoría, ya controvertida, era solo el comienzo. La anomalía magnética. Nadie lo vio venir. A medida que las imágenes de radar continuaban llegando, algo inesperado comenzó a surgir, esta vez de los datos del magnetómetro. Estos instrumentos, que miden fluctuaciones minúsculas en el campo magnético de la Tierra,
se utilizan a menudo en estudios geológicos para detectar formaciones ricas en hierro o estructuras metálicas enterradas. Pero en este caso, las lecturas alrededor de la anomalía antártica enterrada estaban fuera de lo normal. Los valores se dispararon a un rango anómalo, registrando una intensidad del campo magnético casi 300 veces superior a la del lecho de hielo circundante, consistente con material altamente magnetizado. Aún más extraño, la distorsión no estaba dispersa como se esperaría de depósitos minerales aleatorios. Estaba concentrada en un anillo simétrico, rodeando la estructura como un halo magnético. Esto desató un nivel completamente diferente de debate. ¿La estructura fue construida con materiales capaces de generar campos magnéticos? Algunas la compararon con las anomalías magnéticas naturales vistas en la región de Tunguska en Siberia o en el cratón de la bahía de Hudson en Canadá, ambos sitios donde las lecturas magnéticas siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero lo que hacía que el caso antártico fuera tan desconcertante era la geometría. Las anomalías magnéticas del mundo real suelen formarse como manchas, arcos o ondas distorsionadas, pero esta se alineaba casi perfectamente con los bordes de la formación mapeada por radar debajo del hielo. En ese momento, sucedió algo curioso. Un pequeño grupo de geofísicos familiarizados con los datos de escaneos de la Marina de los Estados Unidos de la era de la Guerra Fría en la Antártida comenzaron a comparar los nuevos hallazgos con encuestas magnéticas desclasificadas realizadas en la década de 1950. Sorprendentemente, el bache magnético había estado allí durante décadas, pero fue desestimado como un error de instrumentación, en gran parte debido a la naturaleza primitiva del equipo. En ese entonces, el área era solo hielo en blanco, sin ninguna importancia geológica conocida. Ahora estaba de vuelta en el radar, literal y figurativamente. Las teorías comenzaron a surgir. Una propuesta sugería que la estructura podría contener aleaciones de hierro o piedra rica en magnetita, posiblemente indicando construcción o herramientas humanas. Otra planteó la idea de que la estructura era antigua, pero tecnológicamente avanzada, quizás incluso diseñada con una alineación magnética deliberada hacia el sur verdadero, como algunas pirámides egipcias se alinean con los puntos cardinales. Algunos teóricos incluso hicieron referencia a la anomalía de gravedad de Wilkes Land, una enorme estructura similar a un impacto bajo la Antártida Oriental, vinculada por algunos investigadores marginales a un continente perdido o una instalación subterránea masiva. Y aunque esa afirmación sigue siendo muy debatida, la sorprendente superposición en la ubicación comenzó a llamar la atención. El extraño polen fosilizado encontrado en el hielo sobre la estructura. Mientras los datos de radar y magnetómetros enviaban ondas de choque a través del mundo científico, las muestras de núcleos de hielo tomadas directamente sobre la estructura enterrada revelaron algo igualmente desconcertante, pero biológico, no tecnológico. A medida que los glaciólogos analizaban las partículas finas atrapadas en el hielo antiguo, descubrieron granos de polen fosilizados, diminutos y bien conservados restos de vida vegetal, incrustados en capas datadas de hace casi 12.000 años. Los fósiles que muestreamos y perforamos son todos microscópicos, y los más importantes fueron el polen fósil que proviene de la vegetación que solía vivir en la zona. Ahora, el polen en el hielo no es inaudito. El viento puede transportar esporas microscópicas a miles de millas, pero estos no eran de flora moderna ni de contaminación superficial transportada por el viento. Estos granos, identificados a través de microscopía electrónica de barrido y análisis de isótopos químicos, pertenecen a especies de plantas templadas, pastos, arbustos e incluso plantas con flores, que ya no existen en ninguna parte de la Antártida. Varios coincidían con genotipos extintos conocidos solo de lechos fósiles en Tasmania y en el extremo sur de América del Sur. Eso cambió todo.
Estos granos de polen se encontraban en una capa justo unos metros por encima de la profundidad donde comienza la anomalía del radar, lo que significa que la región tuvo que haber estado libre de hielo, o al menos parcialmente expuesta, en el momento en que esas plantas estaban vivas. Y no solo eso, la distribución del polen era inusualmente densa, mucho más allá de lo que se esperaría del transporte aéreo. Eso sugiere que la vegetación estaba creciendo localmente. Investigadores de la Universidad de Berna y del Instituto Alfred Wegener cruzaron la información con estudios anteriores del lago Vostok y las montañas transantárticas, que habían insinuado previamente una Antártida más verde durante partes del Pleistoceno tardío. Pero esos siempre fueron especulativos. Esta era evidencia física dura, atrapada en el hielo, directamente sobre una posible estructura artificial. Las implicaciones eran asombrosas. Si las plantas con flores alguna vez crecieron cerca de la estructura, significaba que la región había experimentado una breve ventana habitable, lo suficientemente larga como para que los ecosistemas florecieran. Eso, a su vez, sugeriría que humanos o especies similares a los humanos podrían haber vivido o al menos viajado allí durante esa ventana. La presencia de vegetación local proporcionaría alimento, refugio y potencialmente madera o herramientas de origen vegetal, ahora en descomposición. La foto satelital olvidada de 1962, que fue reclasificada en silencio. Mientras los investigadores modernos continuaban escaneando y perforando en la Antártida Oriental, una glacióloga de la Universidad de Oslo hizo una conexión extraña que otros habían pasado por alto. Al revisar archivos históricos de satélites para comparaciones atmosféricas, se topó con un conjunto desclasificado de fotos satelitales de reconocimiento corona de principios de la década de 1960. El mismo programa de la Guerra Fría que fue lanzado originalmente por la CIA para espiar a la Unión Soviética. Pero una imagen de alta altitud, tomada el 3 de octubre de 1962, se destacó. Capturada durante un raro momento de cielo despejado sobre la Antártida Oriental, la imagen mostraba una sutil depresión rectangular en la superficie del hielo, de casi medio kilómetro de ancho, en las mismas coordenadas ahora asociadas con la estructura enterrada. En ese momento, esta anomalía fue descartada como una duna de nieve o distorsión de sombra, y la imagen fue archivada sin una inspección más profunda. Pero aquí está el giro. 3 meses después de que se registrara la foto, todo el carrete fue reclasificado en silencio, retirado del acceso público, y solo recientemente fue reliberado bajo una iniciativa masiva de desclasificación de la CIA en 2019. Cuando el equipo de investigación de 2023 superpuso la foto de 1962 sobre los mapas de radar y sísmicos actuales, la depresión se alineó perfectamente con el borde de la formación, que ahora se cree que es algún tipo de estructura con cámaras. ¿Qué significa esto? Una teoría sugiere que el hielo sobre el objeto puede haberse adelgazado temporalmente o colapsado parcialmente, posiblemente debido a ventilación geotérmica o movimiento estructural por debajo. Esta breve deformación de la superficie, capturada puramente por accidente en 1962, puede haber sido el único signo visible de la anomalía antes de ser enterrada nuevamente por la nevada cambiante y el desplazamiento glacial. Otra teoría es mucho más provocativa. Algunos creen que los primeros analistas militares de Estados Unidos pueden haber reconocido la forma geométrica y suprimido intencionalmente la foto, especialmente porque la Antártida estaba bajo un creciente escrutinio debido al Tratado Antártico firmado solo un año antes, en 1961. Las 12 naciones firmaron un tratado formal. Si esto es cierto, eso haría de este el primer documento humano conocido de la estructura enterrada, 6 décadas antes de que alguien admitiera que existía. Historiadores y analistas de imágenes están ahora reexaminando miles de viejas imágenes de aviones espía U-2 y satélites Corona, con la esperanza de encontrar más pistas pasadas por alto. El terremoto de hielo que no debería haber ocurrido.
justo cuando los equipos de perforación se estaban preparando para desplegar robots subglaciares para obtener la primera mirada física a la formación enterrada, las estaciones de monitoreo sísmico ubicadas en toda la Antártida Oriental registraron algo escalofriante: un profundo y de baja frecuencia terremoto de hielo directamente debajo del sitio de la anomalía. A diferencia de los terremotos de hielo en la superficie, causados por glaciares que se agrietan o estanterías de hielo que se desprenden, este provenía de bien por debajo de la capa de hielo de 2 kilómetros de espesor, y el patrón no coincidía con ninguna firma de estrés natural conocida. Según datos sísmicos compartidos por la Fundación Polar Internacional y confirmados por el equipo de adquisición de datos sísmicos de la Antártida, el temblor ocurrió a una profundidad de casi 3 kilómetros, durando aproximadamente 11 segundos y liberando un estallido de energía concentrada, como si algo se hubiera movido o desplazado debajo de la estructura. La mayoría de los temblores subglaciares son caóticos e irregulares. Este fue simétrico, limpio e inusualmente silencioso en los grabadores acústicos cercanos. No hubo crujidos previos, ni microshocks, solo una liberación repentina y precisa. Lo que lo hacía aún más desconcertante era el momento. El temblor ocurrió solo 3 horas después de que se realizara un escaneo de pulso sísmico basado en radar sobre la estructura, con configuraciones de ganancia amplificadas. Un escaneo que utilizó formas de onda de baja frecuencia capaces de penetrar el hielo grueso y la roca madre. Algunos expertos ahora se preguntan si el escaneo de pulso, destinado a obtener un mapa tridimensional más claro de la estructura, pudo haber perturbado inadvertidamente algo enterrado dentro, o despertado una zona de estrés frágil que la rodea. Las teorías rápidamente se multiplicaron. Un grupo cree que el terremoto de hielo podría ser una reacción natural al derretimiento basal inducido por el clima, posiblemente conectado a puntos calientes geotérmicos conocidos que existen debajo de ciertos valles antárticos, como el que se encuentra bajo el glaciar Thwaites. Pero los mapas de calor no mostraron aumento de temperatura o liberación de agua de deshielo. Otro grupo propuso la idea del colapso de un vacío, una posible cámara vacía debajo de la estructura que finalmente cedió bajo presión. Y luego está la teoría silenciosa que circula entre los ingenieros del Grupo de Investigación Subglacial Europeo, que sugiere que el terremoto no fue un colapso en absoluto, sino un cambio mecánico, como una puerta o sello moviéndose bajo presión. Un informe interno mencionó algo llamado armónicos sísmicos, normalmente vistos en espacios diseñados como túneles o minas, no en cuevas de hielo. Hasta el día de hoy, nadie ha explicado la geometría precisa o la firma de energía de ese terremoto. La muestra de núcleo prohibida, etiquetada como Void Return 2B. Mientras la mayor parte de la atención pública se centraba en las cuadrículas de radar, ecos sísmicos y anomalías magnéticas, pocos notaron una línea oscura en un informe logístico filtrado de la Iniciativa de Investigación de la Antártida Oriental 2024-2025, que enumeraba muestras de núcleos perforadas cerca de la anomalía. Entre ellas había una entrada peculiar: Void Return 2B, muestra sellada bajo revisión restringida. A diferencia de otros núcleos de hielo catalogados con profundidad, marcadores isotópicos y temperatura de transporte, este tenía una etiqueta GPS redactada y una nota inusual: material volátil detectado, bloqueo térmico requerido. El documento, que apareció brevemente en un portal de datos compartido antes de desaparecer, llamó la atención de una geoquímica climática independiente en Ginebra, que archivó una copia. Después de comparar los metadatos con otros núcleos antárticos del mismo rango de profundidad, se dio cuenta de algo extraño. La firma térmica a la profundidad de perforación 2P no coincidía con la estratificación glacial estándar.
En cambio, reflejaba un cambio repentino en el gradiente de temperatura, consistente con un bolsillo de calor atrapado o material con propiedades químicas activas. Y aquí está la parte extraña. Las trazas de cromatografía de gases mostraron niveles elevados de isobutano y xenón, gases raros que no suelen asociarse con hielo antiguo, pero a menudo vinculados a entornos sintéticos, atmósferas controladas o respiraderos geotérmicos profundamente enterrados. Para ser claros, estos gases no son lo que se encuentra en el deshielo natural de glaciares. Sugerían un ambiente sellado, protegido de la contaminación externa durante miles de años, pero de alguna manera aún químicamente vivo. Para añadir más leña al fuego, 2 técnicos involucrados en el análisis fueron supuestamente reasignados y obligados a firmar acuerdos de no divulgación, citando participación clasificada entre agencias. Eso solo hizo que la comunidad susurrara más fuerte. Algunos especularon que la muestra provenía de un antiguo conducto de ventilación o bolsillo térmico, posiblemente una cámara subglacial preservada, desde que la estructura fue enterrada por primera vez. Otros propusieron una teoría más salvaje, que provenía de un espacio no formado por hielo, sino preservado por diseño, quizás un corredor cerrado, habitación o bóveda, que aún mantiene su atmósfera interna, la zona de silencio radiofónico que rodea el sitio. A medida que la atención global se centraba en la extraña estructura enterrada bajo 2 kilómetros de hielo antártico, surgió otra anomalía, esta vez desde el borde de la comunicación humana misma. Los equipos satelitales que monitorean la telemetría estándar y los enlaces de comunicación de la Red de Investigación de la Antártida Oriental comenzaron a notar interrupciones intermitentes de señal cerca de las coordenadas de la estructura. Al principio, culparon al clima solar, pero el Observatorio de Dinámica Solar no registró perturbaciones en ese momento. Lo que hizo que fuera aún más inusual fue lo localizada que estaba la interrupción. Las bandas de radio de alta frecuencia utilizadas para la telemetría de drones internos, sensores ambientales y relés de arreglos sísmicos estaban fallando específicamente dentro de un radio de 3.5 kilómetros de la anomalía. Los paquetes de datos enviados a la zona desaparecían por completo o volvían corruptos, mostrando patrones clásicos de interferencia de múltiples caminos, como si algo estuviera doblando o refractando la señal de manera antinatural. El fenómeno fue rápidamente apodado la zona de silencio radiofónico por las comunicaciones internas del Laboratorio Polar de Telecomunicaciones, liderado por Noruega, que apoya la infraestructura de investigación en ese sector. Ahora aquí es donde se vuelve inquietante. Cuando los científicos cambiaron a sistemas de respaldo de onda corta, VLF, muy baja frecuencia, e incluso de frecuencia ultra baja, la interrupción persistió. Notablemente, las señales BLF, que pueden penetrar en el agua de mar e incluso en partes de la corteza terrestre, comenzaron a hacer eco, devolviendo fragmentos distorsionados de su propia señal con un retraso de exactamente 2.73 segundos, como si estuvieran rebotando en algo estructurado y estratificado debajo del hielo. Esto es prácticamente inaudito en entornos glaciares. Normalmente, las señales de radar y radio se dispersan de manera impredecible en hielo grueso. Pero aquí, las señales se reflejaban limpiamente, demasiado limpiamente, y algunos investigadores comenzaron a sugerir la presencia de una superficie reflectante o material diseñado debajo de la anomalía, una especie de arquitectura enterrada, posiblemente metálica o similar a cristal, capaz de desviar o absorber ondas electromagnéticas. Aún más extraño, drones autónomos encargados de sobrevolar el sitio experimentaron desviación de brújula e inestabilidad de la unidad de medición inercial, IMU, a pesar de que el clima era claro y había visibilidad satelital completa.
Un dron, parte de un equipo de mapeo suizo, se vio obligado a realizar un retorno automático de emergencia cuando sus sensores de altitud comenzaron a leer elevación negativa, como si estuviera volando bajo tierra, a pesar de que todavía estaba en el aire. La firma térmica con forma humana detectada cerca de la medianoche. En medio de la creciente tensión y el debate global en torno a la estructura, un equipo del Centro Aeroespacial Alemán desplegó un globo térmico de alta altitud para recopilar imágenes infrarrojas de larga exposición del campo de hielo sobre la anomalía. Estos globos, equipados con avanzados sistemas de radiometría infrarroja de visión frontal, FLIR, se utilizan típicamente para mapear puntos calientes geotérmicos y detectar lagos subglaciares. Pero en la noche del 3 de julio de 2025, durante un estudio atmosférico de rutina, la cámara capturó algo que debería haber sido imposible. A las 0:17 UTC, durante una duración de 38 segundos, apareció una firma de calor bípeda en la superficie congelada, a menos de 400 metros del centro de la anomalía. Estaba erguida, del tamaño de un humano, y emitía lecturas térmicas demasiado cálidas para ser de vida silvestre, demasiado simétricas para ser una formación de hielo a la deriva y con un movimiento que parecía deliberado. La figura se movió aproximadamente 11 metros, se detuvo y luego desapareció, sin dejar huellas, marcas de arrastre, ni rastro térmico residual, como confirmaron escaneos de seguimiento en timelapse solo minutos después. Al principio, el equipo asumió que era un error o un fantasma de software, pero los analistas de imágenes del Instituto Max Planck confirmaron la integridad de los datos y desestimaron errores de costura de imágenes. La comparación de registros satelitales no mostró expediciones registradas, ni motos de nieve, ni drones, ni sobrevuelo aéreo en las cercanías esa noche. La presencia humana más cercana era un equipo de investigación a 48 kilómetros de distancia, y ninguno de sus rastreadores GPS se había movido del campamento base. Para empeorar las cosas, 2 sensores de movimiento infrarrojos colocados alrededor del perímetro de perforación se activaron esa misma noche a las 0:28 UTC, pero las imágenes visuales no mostraban nada. Sin sombras, sin luces, solo un plano de hielo barrido por el viento bajo la luz estelar polar. Algunos expertos propusieron en silencio un fenómeno raro llamado túneles de espejismo térmico, donde el calor de la actividad subsuperficial se refracta temporalmente y crea la ilusión de figuras en movimiento, similar a los espejismos del desierto. Pero esta explicación no tuvo en cuenta el disparo del sensor, ni la postura vertical casi perfecta de la forma térmica, lo que sugiere una posibilidad más perturbadora, que la estructura debajo puede no ser completamente inerte, que podría estar emitiendo calor de maneras que no entendemos, o peor, liberando algo que interactúa con la superficie en ráfagas que nadie puede predecir. Haz clic en la tarjeta en pantalla y no olvides suscribirte para más.